Retomando el tema, decíamos que el objeto del estudio del derecho agrario es un ciclo biológico animal o vegetal destinado al que tiene por fin una producción de productos agropecuarios. Dentro de lo que es la empresa agraria, nosotros podemos encontrar los tres elementos básicos en el cual hacen que se pueda llegar a iniciar esta empresa, o podríamos llegar a decir que tenemos una empresa. Está el sujeto identificado con el empresario, la actividad que lleva adelante el empresario, y lo que es el objeto de estudio de esta, por lo menos de esta ponencia, que es la hacienda agraria propiamente dicha. Esta hacienda agraria, por ahí asimilado a lo que es la explotación o el establecimiento agropecuario, donde se lleva adelante las actividades o tareas propiamente dichas. Entonces podemos decir que la hacienda agraria, en términos del derecho agrario, puede asimilarse al fundo rústico. Este fundo rústico es lo que por ahí Jean Gastón Ebola, el creador del derecho agrario, asimilaba al fundo rústico del derecho romano. Esto vemos en los manuales de derecho agrario, ya sea el manual de Brevia, también Pastorino en su manual lo menciona, y donde consideraba el fundo rústico el fundo que estaba integrado por los elementos y utensilios dedicados a la labranza, incluidos también los esclavos que formaban parte de este fundo. En este fundo rústico se lleva a cabo una producción agropecuaria, es decir, un ciclo biológico animal o vegetal, y del cual se extraen los productos. Y digo que en principio será rural. También podemos identificar a la hacienda agraria o rural como el conjunto de bienes materiales tendiente al desarrollo de actividades y tareas agrarias. Cuando hablamos de actividades, estamos diciendo que es un empresario que lleva adelante esta actividad, y las tareas nos referimos a los trabajadores. Entonces, donde se conjugan estas dos partes, ya sea la actividad llevada adelante el empresario con la ayuda de los trabajadores mediante las tareas agrarias, es donde se desarrolla, que es la hacienda, la empresa agraria. Perdón, atribuyéndole a la misma un criterio geográfico, que lo podemos identificar con lo rural. ¿Y por qué digo que se le identifica con lo rural necesariamente a esta hacienda agraria? Más que nada porque dos grandes leyes que se encargan del estudio del derecho agrario en la Argentina, como ser la ley 13246 y la ley 26727 de trabajo agrario, la anterior es la ley de contrato agrario, necesariamente dicen que para que se den estas cuestiones agropecuarias, por así decirlo, se necesita tanto un criterio profesional o agrario y un criterio geográfico o rural. Ya es así que en el artículo 2, cuando se define en la ley 1346 el arrendamiento, habla de una explotación agropecuaria que va adelante en un ambiente rural. O si queremos la ley 26727, los artículos 5 y 6, nos habla de la actividad agraria realizada en un ámbito rural con la correspondiente clasificación y conceptualización de los mismos. Lo que sí nosotros podemos tener en claro es que quizás lo que es la definición de hacienda propiamente dicha, nosotros no tenemos normativizado en nuestro código, en nuestro conjunto de leyes, como sí lo tiene el Código Civil italiano. El artículo 2555 dice que la hacienda será el complejo de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa. Y acá me quiero detener un poco cuando habla del complejo de bienes organizados, porque nosotros estamos hablando hasta ahora de los bienes materiales que forman parte de la hacienda. Cuando me refiero a los bienes materiales, me refiero a los utensilios de labranza, las máquinas que se llevan adelante, como así también las simientes o todo lo que sea necesario para la misma. Dentro de estos bienes podemos también mencionar los bienes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de esos bienes inmateriales podría estar el nombre de la empresa, la marca, el fondo de comercio, que podría llegar a ser también considerado como un bien organizado por el empresario en la gestión del ejercicio de la misma. Ahora bien, nuestro artículo, el anterior artículo 2316 del Código Civil, donde estaba legislado, decía que consideraban inmuebles las cosas que se encuentran puestas intencionalmente como accesorios de un inmueble por el propietario de este sin estarlo adherido físicamente. Es decir, que aquellas cosas muebles que sirvieran para la explotación o que se adherían por el propietario para la explotación del inmueble podrían ser considerados también inmuebles del mismo. Entonces podríamos crear como una especie de hacienda
en base a lo que dice este artículo 23.16. Lo que se conocía o lo que muchos hablaban como la teoría de la afección o el principio de accesión, que no está en la naturaleza de las cosas. Es decir, este bien inmueble no es naturalmente un bien adherido al inmueble, sino que, sino que artificialmente por una afección o por una accesión que hacía el dueño de la misma, se adhería al inmueble y formaba parte de la hacienda para la explotación del mismo. Esto lo encontramos con el principio de accesión, lo exponía en la nota al código del artículo 2316, tanto en el CERUS como en Mipardey, cuando comentaban el artículo. Y dice que, si bien no está en la naturaleza de las cosas, como cuando se trata de la parte que sirve al componer el todo, existe únicamente en la voluntad de la persona que, colocando sobre el fundo objetos muebles, las ha consagrado al uso perpetuo de ese fundo. Es decir, que la persona que llevaba adelante la explotación le atribuía a esas cosas una función que tenga que ver con la explotación del mismo. Y continuaba la nota al código 2316, que decía que también podrían ser considerados inmuebles las semillas echadas por tierra, los utensilios de labranza, ya sea para minería, los animales destinados al cultivo, y que sirvan para el beneficio de una finca, también las presas, alambiques, toneles, que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo, de todos los instrumentos y máquinas, etcétera, sin las cuales estos establecimientos no podrán funcionar y llenar bien su destino, aunque no estuviesen soterrados. Es decir, que por una ficción que creaba el legislador, por así decirlo, con la nota al código, al artículo 2316, nos da la idea de que todo aquello que era necesario para la explotación agropecuaria, inclusive la simiente o las semillas echadas, podrían ser considerados inmuebles y formaban un todo con estos muebles, formaban un todo con el inmueble para llevar adelante la explotación agraria. Ahora bien, en el año 2015 se dicta el nuevo Código Civil y Comercial. Y en el artículo 226 habla de los inmuebles por accesión. Nos da la definición de qué son los inmuebles por accesión, que están inmovilizados por su visión física del suelo, con carácter perdurable. En este caso, los inmuebles forman todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Pero lo que me resultó, por así decirlo, interesante, o lo que me llamó la atención, es la última parte donde dice que no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Es decir, que aquellas cosas afectadas a la explotación, en este caso agraria, como podrían ser las máquinas de labranza, las semillas, todas esas cosas que se necesitan para llevar adelante esta explotación, no se consideran inmuebles. Es decir, que la teoría de la ficción por el principio de accesión es echado por tierra con este artículo. Y cuando también dice o a la actividad del propietario, sabemos que toda empresa que lleva adelante se lleva en forma de una actividad económica, organizada, profesional o habitual. Entonces, como podríamos ver en este artículo en particular, en la última parte, se podría decir que la hacienda agraria queda como herida, no sé si de muerte, pero sí herida, y queda como que no existe más, por así decirlo. Entonces, la idea, o lo que surge en el artículo que por ahí se me ocurrió a mí, es ver la forma de cómo ver dentro de nuestro derecho positivo, la forma de que esta hacienda agraria podría llegar a seguir. Entonces encontré en el derecho agrario sucesorio o el derecho agrario hereditario, si bien es una idea que hace rato ya la veníamos masticando, por así decirlo, y lo digo veníamos masticando porque y vale también el reconocimiento cuando tuve la suerte de trabajar en la cátedra y también a la hora de redactar una ley con el doctor Aldo Casella. Él hablaba de estos temas y nos decía, y inclusive él era un poco, él por ahí insistía con este tema del derecho agrario sucesorio, porque su tesis doctoral fue sobre ese tema, cuando
cuando se recibió de doctor en la Universidad de Barcelona, y él hablaba bastante del tema del derecho agrario sucesorio. El derecho agrario sucesorio radica en la necesidad de conservar la integridad de las explotaciones agrarias frente al fenómeno de la transmisión mortis causa, garantizando de tal modo y con el medicamento de un recaudo relativo a la idoneidad técnico-económica de que resultara el nuevo titular la continuidad de la gestión productiva. Es decir, que el derecho agrario podría llegar a ser la clave de bóveda, siempre y cuando con un estudio mucho más profundizado del tema, de poder mantener no solo a la hacienda agraria propiamente dicho, sino también a la continuidad de la empresa agraria, en su conjunto con todo lo que eso significa. Cabe aclarar que estas dos expresiones de derecho agrario sucesorio y derecho agrario hereditario no son lo mismo. Si bien podrían llegar a confundirse, la fórmula entendida como derecho agrario sucesorio se presenta como más amplia, es decir, que abarca un conjunto de cosas que no solo se refiere a lo que nosotros automáticamente identificamos cuando hablamos del derecho sucesorio, que sería la transmisión mortis causa. También se podría dar y podría llegar a solucionar el problema de la sucesión entre vivos, mientras que el derecho agrario hereditario necesariamente tenemos que ver el hecho natural de la muerte de una persona para empezar a ver la transmisión de la empresa en general y la hacienda en particular. En mi opinión, esto por ahí me hago cargo, se me hace que nuestro Código Civil y Comercial por ahí tiene como una visión más del derecho agrario sucesorio, porque dentro de lo que es su legislación, no solo habla de la transmisión mortis causa, sino también, como vamos a ver, se expuso inclusive en otros trabajos que también vale la pena mencionarlos, como la doctora Vivian Martinelli, o también la doctora Nancy Malanos, que escribió sobre estos temas, vemos que el derecho agrario sucesorio se adapta más a nuestro Código Civil, porque no solo trata las cuestiones mortis causa, sino también las cuestiones que se dan para la transmisión de la hacienda, de la empresa agraria y la hacienda entre vivos. Entonces, buscando y revisando un poco, vemos que la forma de protección de la hacienda agraria la podemos encontrar dentro del nuevo Código Civil y Comercial. Eso sí, si queremos hablar específicamente de la hacienda agraria, vamos a tener que hacer un esfuerzo interpretativo de la misma. ¿Y por qué digo esto? Porque necesariamente hay que hacerlo porque no está legislado, no está positivizado lo que es la hacienda agraria. Más, creo que ni la empresa agraria no está identificado dentro de nuestro derecho positivo argentino. No obstante, la hacienda podemos encontrarlo dentro de lo que es las normas del Código Civil y Comercial con los sinónimos de explotación o establecimiento, tan usado y que a la vez es asimilado al término de empresa en general o también al término de hacienda. Yo, por ejemplo, he elegido arbitrariamente algunos artículos y, por ejemplo, el artículo 499 habla de la atribución preferencial. Esto es cuando se da el divorcio entre las partes, se disuelve la sociedad conyugal, dice que uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística de los bienes relacionados con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una unidad económica. Acá expresamente habla de, del establecimiento agropecuario, que por ello podría ser relacionado con lo que es la hacienda agraria, que también se lo relaciona mucho con lo que es la empresa agraria. Como decía, acá podemos ver que la sucesión de la empresa, no la sucesión que entendemos nosotros, que rápidamente relacionamos con la sucesión por causa de muerte, sino la sucesión de la empresa y el funcionamiento de la misma, se da en una situación intervivo. No necesariamente tiene que haber un causante, un causante, es decir, un culpum o una muerte, para que se empiece a activar este tipo de la sucesión del establecimiento. Después del artículo 2330 y el 2332, cuando vemos de la indivisión forzosa del inmueble, esto ya estaba legislado en la ley 14394, si no me equivoco,
donde el testador imponía la indivisión a sus herederos de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otra que constituya una unidad económica. Nuevamente hablando de un establecimiento industrial agrícola y que constituya una unidad económica. Esto es interesante porque si vemos lo que es la unidad económica y vemos a la definición que da el código, quizás no se termina de completar con la unidad económica o no termina de complementar, por así decirlo, con lo que nosotros entendemos, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero, por así decirlo, a los agraristas, a lo que es la unidad económica propiamente dicha, que tiene varios requisitos y no solo que sea una simple unidad donde pueda haber una pequeña producción, sino que tiene que haber, además de una pequeña producción, una proyección para la familia a la cual explota. Perdón. Después, el artículo 2332 habla de un establecimiento agrícola, ganadero, y donde el cónyuge puede oponerse a la partición de este establecimiento siempre y cuando no esté adjudicado a su lote. Como decía, esto parte de la forma de la indivisión forzosa y ya estaba legislado en lo que era el artículo 14, en la ley 1494, donde hablaba de familia. Acá nuevamente aparece el Instituto de la Atribución Preferencial, un instituto que viene de Francia, que lo trata y entre los que están en la charla, todavía el doctor Pachano, él trata también en su libro de contratos agrarios, habla sobre este tema de la atribución preferencial, también nos habla la doctora Nancy Marano en su artículo, donde el cónyuge sobreviviente o un heredero puede pedir la atribución preferencial en la partición a cargo de pagar un saldo a los otros herederos que también tengan derecho a participar en la misma. Es decir que todo aquel que se crea con derecho, que podría llegar a ser el continuador de esta empresa agropecuaria, puede pedir la atribución preferencial del establecimiento en tanto en cuanto pague el saldo a los otros herederos. Y después viene el artículo 2381, donde también habla de la atribución preferencial de otros bienes. Y dice el cónyuge, y me voy a permitir leer un poco más este artículo diciendo, el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir también la atribución preferencial del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizado por el causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento. ¿Qué pasa acá? Acá habría como una especie de contradicción entre normas más que nada. ¿Por qué? Porque cuando nos dice que se puede pedir la atribución preferencial del conjunto de cosas muebles necesarias, es como que nos está dando la pauta de que mantiene a salvo la hacienda agraria para la explotación del bien rural, realizada como el arrendatario, ahí no habría mayor inconveniente. El artículo 7 de la ley 13246 permite la continuación de la explotación agropecuaria por los herederos del arrendatario. O a parcero, nos dice, y ahí entramos en un inconveniente que podría causar algún tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la ley 13246, tomando en cuenta que el contrato de parcería es un contrato intuito personae, es decir, que descansa en la persona de quien contrata, dice que el artículo 27, con la muerte del aparcero se termina la relación contractual. Pero este artículo 2381 nos da la atribución preferencial de pedir y de continuar con esta explotación. Habría que ver, es decir, podría haber un conflicto de leyes. Si vamos por los principios del derecho, podríamos decir que el principio de ley especial deroga la ley general. Si vamos por la interpretación, por lo que está positivizado, mejor dicho, en la ley 13246, en el artículo 41, al tener en cuenta que las leyes de la ley de contratos agrarios son leyes de orden público, tienen prevalencia sobre la normativa general. No obstante, y esto también es interesante, hay jurisprudencia en la cual plantea que este contrato de parcería quizás no es
¿no? Quizás si no es intuito personal, sino es intuito familiar. Y muchas veces son las familias que llevan adelante la explotación agropecuaria y por ende se le debería proteger no solo al aparcero, sino también a la familia que lleva adelante la explotación y que es sostén de la misma. Dentro de lo que dentro de lo que es la continuación de la empresa agraria y también dentro de lo que sería el derecho sucesorio, el derecho sucesorio agrario, no el derecho hereditario, ya dispusimos por qué, podríamos encontrar los pactos de familia, los pactos de herencia y también la legítima. Cuando hablamos del protocolo de familia, nos estamos refiriendo a un documento que une a la familia propietaria de una empresa por medio del consenso, que pone por escrito las reglas que van a regir la relación entre la familia y la empresa en el presente y en el futuro. Este protocolo de familia se dice que siempre es preventivo, que es bueno hacerlo cuando todavía el que lleva adelante la gestión de la empresa está vivo, soluciona muchos problemas por la continuidad de la explotación de la misma. Es interesante porque no solo contiene normas legales, sino también normas éticas que hacen al principio del por qué se llevó adelante esta explotación familiar y esta empresa familiar con las bases de la misma. Está siendo muy usado últimamente, está siendo muy estudiado también, por ahí los colegas comercialistas tienen mucho más en claro este tema, que sí se está usando y que es una herramienta o una forma de alternativa para la continuación y el principio de las empresas familiares, y dentro de lo que es la empresa también se podría llegar a considerar, o se tendría que considerar, eh, el tema de lo que es la hacienda agraria. Otra alternativa que había dicho yo, que había mencionado anteriormente, son los pactos de herencia. ¿Qué pasa con los pactos de herencia? El anterior Código Civil los prohibía, decía que los pactos de herencia iban en contra de las buenas costumbres y moral. Ahora bien, la herencia futura, el artículo 10.10 habla de la herencia futura y dice que no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco puede serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto en el siguiente párrafo, dice los pactos relativos a una explotación productiva o participativa de societarios de cualquier tipo. Es decir, que habilita los pactos de herencia en tanto y en cuanto se refiere a una explotación productiva. Podría ser objetable este artículo, ¿sí? ¿No? Dejo a consideración de los presentes, por decirlo así. No obstante, continuando un poco con la exposición, también tenemos como otra alternativa la legítima. ¿Y por qué menciono la legítima? Como ya les había escrito y le había descrito anteriormente, al trabajar con el doctor Casella, él había hecho un estudio y nos había compartido de la libertad testamentaria. Y dentro de la libertad testamentaria hace un estudio sobre los diferentes códigos de Sudamérica. Entonces la legítima, por ejemplo, en la Argentina, va en contra de lo que es la libertad testamentaria, más que nada por el artículo 244, donde dice que tiene una porción legítima de la que no se puede ser privado por testamento ni por actos de disposición entre vivos o a título gratuito, los descendientes lo hacen. Es decir, que esta legítima también puede ser la clave de bóveda o puede llegar a ser una parte importante para la salvaguarda de la empresa agraria y de la explotación agropecuaria. Muy bien, más que nada eso es lo que quería hablarles, que quería comentar, y bueno, muchas gracias por su atención y vamos. Muchísimas gracias, doctor Quiñones. Bueno, abrimos la etapa de preguntas. Si alguien quiere realizarla, active su micrófono.
o se entendió todo, o no se entendió nada, digamos, que no hay ninguna pregunta. Buenas noches, doctor. Le hago una consulta. ¿Podría Buenas noches. pasar, por favor, nuevamente el artículo 41 y el 27? Porque habló del instituto personal y instituto familiar. La verdad que no. Si lo puede retomar o profundizar un poquito, por favor. Gracias. Claro, sí, bueno, ahí está presente el doctor Pachana, inclusive, que es donde él puede, inclusive lo puede explicar mejor que yo, pero tomo la posta. El artículo 27 de la ley 13246 dice que cuando se muere el aparcero tomador, digamos, muere el aparcero que está llevando adelante la explotación, se termina el contrato de aparcería. Eso dice el artículo 27, a grandes líneas dice el artículo 27 de la ley 13246. El porqué de eso es porque el contrato de aparcería es un contrato de intuito personal con el aparcero tomador. Ahora bien, cuando el artículo 2381, si no me equivoco, del Código Civil, habla de la continuación del arrendatario, del arrendamiento o de la parcelía. Entonces, ¿qué pasa? Por las leyes, si vamos por la aplicación de los principios generales del derecho, ley especial deroga ley general. Entonces tendría que aplicarse la ley especial, que es la del artículo 27, la ley 13246. No había mayor inconveniente. Pero ¿qué pasa? Hay algunos fallos, hay un fallo en particular, que expone inclusive el doctor Pachano, donde menciona que este contrato de aparcería no solo es intuito personal, sino que es intuito familiar. Hace una interpretación propia al juzgado, donde deja en claro que a veces no es solo el aparcero tomador el que lleva adelante la explotación agropecuaria, sino que también es la familia que le ayuda. Y ahí puede llegar a surgir inclusive otra cuestión, digamos, que sería los colaboradores de la empresa, que también ya estuvo, también podemos ver en la legislación anterior, como por ejemplo la legislación del mayorazgo, donde quedaba a cargo del hermano mayor la explotación de la explotación de la empresa. Por eso yo me refiero donde dice, si es cierto, la ley 13246 es clara, y no tendría mayor objeción, habla de que es un contrato de instituto personal, muere el aparcero tomador, se termina la empresa. Ahora bien, hay jurisprudencia donde no solo considera instituto personal, sino también lo considera instituto familiar y tiende a la continuación de la empresa agraria o la explotación agraria dentro del establecimiento agrario, y con ella el tema que me lleva a mí a hablar sobre la hacienda agraria. No sé si quedó claro. Doctor, una pregunta del señor Carlos Garovio por el chat. Empresa familiar, ¿qué aconseja a la familia? ¿Seguir con los bienes en la cabeza del propietario originario o constituir alguna sociedad comercial? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque habría que ver, y ahí voy a hacer un poco de relativismo, ¿no? Habría que ver qué empresa es, qué se desarrolla, sobre qué. Si es para cuidar por ahí los bienes de la empresa, sí, una de esas convendría ser, no los bienes de la empresa, separar los bienes de la empresa de los bienes familiares, quizás sí convendría ser una sociedad anónima o una SRL, quizás. O, a ver, también, si para la continuación de la empresa agraria, ahí hablé dentro de lo que eran las alternativas, también podría ser el pacto de familia y ver la forma de que se continúe. Pero eso dependerá de la producción que haya, de la empresa que está llevando adelante y cómo hacerla, ¿no? Doctor, el señor Garovio levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna otra acotación? Buenas noches. No, le agradezco primero, doctor, lo felicito, muy interesante el tema. Yo estoy en La Plata, soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho y en la de Ciencia Económica, y estoy también en el Colegio de Abogados de La Plata. Así que estos temas nos resultan de muchísimo interés, los abordamos muchos temas. Yo soy más de raíz comercialista, o sea, lo veo mucho estos temas desde el lado de la empresa.
Así que lo felicito por un tema muy interesante y lo expuso muy bien. Y este tema para nosotros siempre es polémico, ¿no? ¿Qué aconsejamos a nuestros clientes y en el debate académico también con respecto a todo lo que usted planteó? Porque se da muchas veces el conflicto de familia, donde a veces, o por la sucesión, o muchas veces, lamentablemente, por las crisis familiares, los divorcios y las peleas entre socios de la familia, hacen que generalmente termine liquidándose parte de ese patrimonio. Lo hemos visto en casi todo el país. Grandes extensiones de actividad agropecuaria después terminan siendo fraccionadas, liquidadas por problemas conyugales, problemas de los hijos. Entonces, bueno, como usted es un especialista, me gustaría saber su opinión en esto. Para conservar esa hacienda y evitar los problemas comerciales o los problemas familiares, ¿qué aconsejaría? Y le agradezco su gentileza. Sí, por ahí es muy, por eso hablaba del pacto, el protocolo de familia, ¿no? Este pacto que por ahí se podría ya aclarar de antemano mientras está en vida el iniciador de la empresa, si se quiere, que sería el que lleva adelante la gestión, el que comenzó con la empresa, y bueno, por eso digo, si bien no lo encontré todavía legalizado, no positivizado, sí habla dentro de esto de lo que son las normas éticas y morales que van a llevar adelante el funcionamiento de la empresa, ¿no? Como comercialista, usted sabe que el crédito o en la creencia de lo que se lleva adelante, de que cómo se va a realizar el negocio, es una base fundamental del mismo. Pero a ¿Me ver, permite una, ¿sí? me permite una acotación, doctor Quiñones, a lo que dijo el doctor Garovio? Sobre todo el tema de los conflictos familiares, personales, en el seno de una familia, los divorcios y el tema de los niños. O cuando muchas veces hay herederos que son niños, niñas. He estado no hace mucho, no hace un mes, aproximadamente un mes, en las jornadas nacionales de familia, niñez y adolescencia en la provincia del Chaco. Y justamente se había tocado esta temática, pero fundamentalmente teniendo en cuenta la presencia de un niño, niña, adolescente, la importancia que tiene sobre todo la temática incorporada a nuestro ordenamiento en materia de Convención de los Derechos del Niño, y donde vino la doctora Iglesias de la Universidad de Rosario. Ella es directora de la especialización en Derecho Sucesorio, y cómo va impactando en toda esta situación muy, muy particular que tiene, y que muchas veces es descuidada en cuanto a los estudios. Uno coloca el ahínco, comienza a investigar recién cuando lo tiene al caso. Así es que viene a acotación a lo que había mencionado el doctor Garovio. La doctora Iseta, doctor del Colegio de Abogados de Curuzú-Cuatiá, la verdad muy clara la exposición, coincido con la importancia del protocolo, aunque se lo tenga que redactar y rever una inmensidad de veces. Es una acotación. No sé si la doctora Iseta quiere formular alguna otra pregunta. El doctor Juan Carlos Acuña, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata. Excelente, José, muy claro conceptualmente. Un tema con muchas ventanas, y es justamente lo que estábamos hablando, de exploración. La doctora Silvia María Condado, le consulto, ¿qué opinión tiene respecto de la constitución de fideicomiso con los bienes de la explotación agropecuaria familiar? Y después levantó la mano el doctor Faxiano. Qué difícil hablar cuando lo tengo al doctor Faxiano ahí al lado mío, digamos. Tendría que, yo lo escucho a él y bueno, ahora tengo el honor de que él me escuche a mí, la verdad que es muy, por eso más que nada el agradecimiento y bueno, la oportunidad. Con respecto a la pregunta, fideicomiso con los bienes de la explotación agropecuaria familiar, es una alternativa interesante que se podría llegar a dar. No conozco, no tengo el conocimiento de que se haya dado sobre los bienes, y sobre siempre sobre dinero o sobre
sí, sobre dinero más que nada. Habría que verlo y estudiarlo, ¿no? Es una interesante apreciación, como decía el doctor Juan Carlos Acuña. O sea, eh, esto también da tema para hablar y da como muchas ventanas, por así decirlo, para, para explorar nada de eso. Bien, buenas noches nuevamente. Bueno, Gracias por estar. vuelvo atrás al artículo 27 de las parcerías y el tema de la atribución preferencial de los bienes muebles, que tiene derecho aquel heredero, el cónyuge que continúa con el contrato, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 2381, creo que es. Yo creo que ahí habría que, en los hechos, ver dos cosas. En la práctica, realmente cuando fallece el aparcero tomador, ¿qué hace el contador? Pone el mismo número de quit para la sucesión. Y en la práctica, sigue el contrato. Esa sería una primera observación. Mientras no hay conflicto, que yo he tenido casos donde ha habido conflicto, y hay que retomar la cuestión de que en realidad el contrato de aparcería terminó con el fallecimiento del aparcero. Ese es un tema. Y además, yo creo que también para la aplicabilidad del 2381, está el hecho que puede darse el caso, como es muy común, de que o un heredero o él o la cónyuge de él o la causante celebre un nuevo contrato de aparcería. Y entonces ahí también sería de aplicación. Porque yo cuando leí el artículo, pues me sonreía en su momento, cuando tuvimos que estudiar de nuevo el Código Civil y Comercial a esta altura del partido, empezar de nuevo, también me llamó, vi la contradicción entre la Ley 13246, artículo 27, y este artículo 2381, creo que es, mal no recuerdo, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que hay que tener en cuenta estas dos cuestiones. ¿Qué pasa de hecho? Y además que puede suceder de que el esposo o la esposa del causante o un hijo celebren un contrato nuevo de aparcería. Y ahí sería, creo que pacíficamente aplicable el 2003. Esa era mi única acotación y felicitaciones por la muy clara exposición, doctor Quiñones. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Auditorio, ¿alguna pregunta? Yo por ahí quisiera acotar algo más, digamos, en esto. Y bueno, también una especie de, aparte de una acotación, una exhortación, cómo por ahí nosotros digo, y bueno, me refiero a los agraristas, cómo tenemos que estar haciendo malabares a la hora de estar interpretando tal o cual artículo, tal o cual código. Y entonces ahí me pareció, viendo la importancia del auditorio, gracias, afortunadamente se dio, teníamos que ver la posibilidad de escribir una obra colectiva y ver la forma de hacer un código civil comercial agrario, ¿no? O escrito para los agraristas. Entonces, por ahí se lo solucionarían un poco más algunas soluciones, algunas cuestiones. Nada, es una exhortación quizás. Bueno, Roxana. ¿más preguntas? Sí, doctor Faxiano. Sí, doctor. Está muteado, doctor. Está muteado. Ahí estamos. Ahí estoy. Digo Sí, que en el mismo orden de ideas, el doctor Quiñones, de la importancia de la charla, de compartir y de realmente aprender, porque uno va aprendiendo en este tipo de cuestiones. Los quiero invitar en octubre al 13º encuentro de colegios de abogados sobre temas de derecho agrario, encuentro que venimos realizando desde el año 96, bienalmente, mejor dicho, que bienalmente, que en el 2020 no lo pudimos hacer por la pandemia, única suspensión, y que en octubre pensamos hacerlo
repotenciado, ¿no? Ya que va a ser el retorno. Así que es una buena oportunidad para participar con ponencias o concurrir y que realmente todo este grupo de gente que integramos la familia del derecho agrario nos conozcamos y realmente podamos enriquecernos con todo este tipo de cosas que realmente son muy importantes, ¿no? Así que mi invitación para el encuentro. Gracias, Roxana, por el espacio para la publicidad. No, muchísimas gracias a usted, doctor, por estar. Y les digo al público, realmente son muy reconfortantes. Uno viene, realmente conocen colegas, se comparten realidades, se comparten material y por sobre todas las cosas la amistad, el elemento humano que va quedando. Yo le digo, al doctor lo conozco del año 1997, siempre digo, y hasta el día de hoy, desde que fui, digamos, a las primeras reuniones, me acuerdo que fue 3 años después de la reforma constitucional, así que prácticamente les digo, y hasta el día de hoy no me canso. Así que son realmente encuentros, no solamente los del doctor, ni otros encuentros, realmente son muy buenos. Así que muchísimas gracias, doctor, y voy a transmitir esto al doctor Cotelo, el presidente del Colegio de Abogados. Y lo vamos a trabajar en nuestro instituto también. También hay alumnos, doctor, acá, de la Facultad de Derecho que están cursando, y hay otros que ya aprobaron la asignatura. Opiniones, para usted también. Así es que si no hay ninguna otra inquietud, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y nos veremos en la próxima actividad. Y está la invitación del mes de octubre. 2021, ¿no, doctor? ¿20 y 21 de octubre? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches.